Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la Biblia en un año y hoy estamos en el día 14 y estaremos leyendo Job 32, 33 y 34. Y dice la palabra de Dios: Eliú responde a los amigos de Job. Los tres amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. Entonces Eliú, hijo de Baraquel el Busita del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. También se enojó con los que al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estaba equivocado. Eliú había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él, pero cuando vio que ellos ya no tenían respuesta, habló con enojo. Eliú, hijo de Baraquel el Busita, dijo: Yo soy joven y ustedes ancianos, por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije: los que tienen más edad deben hablar, porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios, a veces las personas de edad no comprenden la justicia. Así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. He esperado todo este tiempo prestando mucha atención a sus argumentos, observando cómo buscaban a tientas las palabras. He escuchado, pero ninguno de ustedes ha logrado refutar a Job, ni responder a sus argumentos. Y no me digan: él es demasiado sabio para nosotros, solo Dios podrá convencerlo. Si Job hubiera estado discutiendo conmigo, yo no le respondería con la misma lógica que ustedes. Ustedes se sientan ahí desconcertados sin nada más que decir. ¿Seguiré esperando ahora que se han quedado callados? ¿Permanecer en silencio yo también? No, sino que daré mi opinión y expresaré lo que siento. Pues estoy lleno de palabras contenidas y el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Soy como un barril de vino sin respiradero, como un cuero de vino a punto de estallar. Tengo que hablar para encontrar alivio, así que déjenme dar mi respuesta. No haré favoritismos, ni intentaré adular a nadie, pues si intentara usar la adulación, mi creador me destruiría. Capítulo 33. Eliú presenta sus argumentos contra Job. Job, escucha mis palabras, presta atención a lo que tengo que decir. Ahora que he comenzado a hablar, déjame continuar. Hablo con toda sinceridad, digo la verdad. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Respóndeme si puedes. Presenta tu argumento y define tu posición. Mira, tú y yo ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro, así que no tienes que tenerme miedo, no seré duro contigo. Tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus palabras. Dijiste: yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo. Él puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos. Pero estás equivocado y te mostraré el porqué. Pues Dios es más grande que todo ser humano. Así que, ¿por qué presentas cargos contra él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza contra advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Otra vez, Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito, no desean comida más deliciosa, su carne se consume y son puro hueso. Están a las puertas de la muerte, los ángeles de la muerte los esperan. Pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta, él le tendrá compasión y dirá: sálvalo de la tumba, porque he encontrado un rescate por su vida.
Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Cuando él ore a Dios, será aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Declarará a sus amigos: pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Así es, Dios actúa de esa forma una y otra vez por las personas. Él las rescata de la tumba para que disfruten de la luz de la tumba. Job, escúchame, porque tengo más para decir. Sin embargo, si tienes algo que decir, adelante, habla, porque deseo verte justificado. Pero si no, entonces escúchame. Guarda silencio y te enseñaré sabiduría. Capítulo 34. Eliú acusa a Job de arrogancia. Entonces Eliú dijo: escúchenme ustedes, hombres sabios, presten atención ustedes que tienen conocimiento. Job dijo: el oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores. Así que juzguemos por nosotros mismos lo que es correcto. Aprendamos juntos lo que es bueno. Pues Job también dijo: yo soy inocente, pero Dios ha quitado mis derechos. Soy inocente, pero me llaman mentiroso. Mi sufrimiento es incurable, aunque yo no haya pecado. Díganme, ¿hubo una vez un hombre como Job, con sed de conversaciones irreverentes? Él escoge como compañeros a hombres malvados, pasa su tiempo con hombres perversos. Ha llegado a decir: ¿por qué malgastar el tiempo intentando agradar a Dios? Escúchenme, ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Él paga a las personas según lo que hayan hecho. Las trata como se merece. En verdad, Dios no hará el mal. El Todopoderoso no torcerá la justicia. ¿Algún otro puso la tierra al cuidado de Dios? ¿Quién colocó al mundo en su sitio? Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Ahora escúchenme. Si eres sabio, presta atención a lo que digo. ¿Podría Dios gobernar si odiara la justicia? Con Todopoderoso, pues Él dice a los reyes: ustedes son malvados, y a los nobles: ustedes son injustos. A Él no le importa la grandeza que pueda tener una persona, y no presta más atención al rico que al pobre. Él creó a todos. En un instante mueren, fallecen en la mitad de la noche. Los poderosos se van sin la intervención de mano humana. Pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen. No hay oscuridad tan densa que pueda esconder a los malos de sus ojos. No decidimos nosotros el momento de presentarnos ante Dios para ser juzgados. Él lleva a los poderosos a la ruina sin consultar a nadie y pone a otros en su lugar. Él sabe lo que hace y por la noche los vence y los destruye. Los derriba porque son malvados. Los hace abiertamente para que todos lo vean, pues se apartaron y dejaron de seguirlo. No respetan ninguno de sus caminos. Hacen que los pobres clamen y esto atrae la atención de Dios. Él oye los clamores de los necesitados. Sin embargo, si Él opta por quedarse callado, ¿quién puede criticarlo? Cuando esconde su rostro, nadie puede encontrarlo, ya sea un individuo o una nación. Él no deja que los incrédulos gobiernen, para que no sea una trampa para la gente. ¿Por qué la gente no le dice a Dios: he pecado, pero no volveré a pecar? O bien, no sé qué mal hice, dímelo. Si he actuado mal, me detendré de inmediato. ¿Debe Dios adaptar su justicia a tus exigencias, a pesar de que lo hayas rechazado? La elección es tuya, no mía. Adelante, haznos partícipes de tu sabiduría. Después de todo, las personas inteligentes me dirán y la gente sabia me oirá decir: Job habla por ignorancia. Sus palabras carecen de percepción. Job, te mereces la pena máxima por tu manera malvada de responder, pues a tu pecado has añadido rebelión. No muestras ningún respeto y dices muchas palabras de enojo contra Dios. Bueno, en este punto
creo que uno de los pasajes que hasta el momento, no sé tú, pero uno de los capítulos que más me ha impactado es el capítulo 33, pero antes quiero enfatizar una parte en Job 32 donde Eliú entra al escenario. No se había mencionado antes, lo que sabemos es que era más joven que Job y sus 3 amigos. Refuta contra los argumentos de estos 3 al no defender la lógica correcta de cómo actúa Dios y en cuanto a cómo hablaba Job. Eliú también la refuta. Y ya luego, ahora sí, entonces en el capítulo 33, entonces al contrario de Bildad, Elifaz y Zofar, Eliú sí deseaba defender el caso ante Dios por Job como un mediador, pero él no lo iba a hacer de una forma que Job esperaba, es decir, como justificando sus acciones de por qué era bueno, de por qué él decía que era recto. Entonces él lo hacía más bien de una perspectiva más espiritual, él veía un poco más allá. Y si vemos, Eliú literalmente está aquí como personificando la persona de Cristo, porque él dice en el capítulo 33, en el verso 23, dice: pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona. Cuando leía esta parte, yo pensaba: wow, Señor, cómo tú te revelas en cada palabra de las escrituras y cómo se presenta como ese mediador, aquel que quiere restaurar. Por eso decía Eliú, le decía a Job: los dos pertenecemos a Dios, no haré ni favoritismos, no me voy a poner aquí como en tu lugar ni en el lugar de estos 3 hombres, sino que él iba a dar como un tipo de juicio más justo. Y hay varias hipótesis en cuanto a este tema, si quizás, aunque Job era un hombre justo, y Dios mismo lo declaró, como: oh, soy justo, ayudo al huérfano, a la viuda, en pocas palabras, soy un hombre como perfecto, intachable. Y a veces nosotros nos sentimos así, porque entonces vemos que todo está bien y nosotros actuamos bien, pensamos que lo somos. Y quizás no se daba cuenta que se estaba creando como una raíz de orgullo en su corazón, y muchas veces nos ha pasado. Y por ejemplo, hay un verso muy similar, dice en el verso 27 del capítulo 33, si lo leemos, dice, y creo que es el pasaje clave, porque dice: pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Es decir, como si leemos antes, dice: cuando él ore a Dios, será aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Declarará a sus amigos: pequé y pequé porque torcí la verdad. Es decir, el que él mismo se estuviera justificando y él mismo estuviera diciendo como: bueno, porque Dios no me oye si soy un hombre justo, ¿por qué? Él literalmente le estaba imponiendo a Dios. Entonces Eliú lo baja como de esa nube, como: hey, oye, espérate, ¿tú realmente crees que eres justo? Entonces esto nos hace dar como un paso hacia atrás, y no estamos diciendo que Job sea malo, no, pero en ese momento Eliú se presenta literalmente como ese mediador, y es como quien dice: vine como a tu rescate, no de la forma que tú esperabas, pero yo quiero ayudarte. Y hay algo muy impactante, en el capítulo 34. Eliú dice: ¿acaso Dios es injusto? De ninguna manera, pues si quitara él su espíritu de la tierra, literalmente, ¿tú qué crees que pasaría? Claramente todos seríamos polvo otra vez.
Y es muy profundo el que cómo Eliú muestra una justicia perfecta. Dios nos observa, como lo dice en el capítulo 34, Dios nos observa, Dios observa a los buenos y a los malos. Y Él hace justicia, acorde a su justicia y no la nuestra. Y esto nos abre un panorama muy grande, el que a veces pensamos, el que le va bien, toda la vida le va a ir bien. Y muchas veces no es así. Muchas veces, aunque hagamos las cosas bien, no siempre salen como queremos. Pero entendemos algo que creo que conecta mucho, y es el Salmo 19, 12 y 13, que si ahora lo leemos, entendemos un poco más la perspectiva, porque dice, lo voy a leer, y es muy impactante cómo lo entendemos, que quizás hay orgullo en nosotros, quizás vemos cómo no todo a veces es como lo esperábamos, cómo a veces nosotros pensamos como, ay Señor, sí, definitivamente sí había orgullo en mí. Y si miramos lo que dice ahora sí, Salmos 19, 12, dice, líbrame de los que me son ocultos, hablando de sus pecados. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grano. Y si pensamos una vez más en este verso, David dice, líbrame de mis pecados ocultos y presérvame de la soberbia. Es decir, como no permitas que al yo creer que soy justo y que soy un hombre recto, caiga en orgullo. Y es lo que nosotros le debemos pedir cada día a Dios. Entonces ahora el panorama se abre mucho más y entendemos que Dios realmente nunca fue injusto con Job. Quizás no lo estoy afirmando, pero puede ser una hipótesis el que nosotros podamos pensar que realmente Dios le quería hacer saber a Job que había orgullo en su corazón, que aunque era un hombre justo, realmente había algo muy profundo escondido en su corazón. Y es que dice, hay un comentario que me gusta mucho del capítulo 33 de Job, y lo habla un teólogo muy famoso llamado MacArthur, que dice, Job se había lamentado de que su sufrimiento era inmerecido. Eliú respondió a esta queja afirmando que él era mensajero de Dios, mediador para Job, para demostrar que Dios no actúa de la forma caprichosa, sino que permite el sufrimiento como disciplina para llevarnos a un sometimiento a Él, como justo, para que de esa forma su vida sea salva. Y Dios permite ese sufrimiento para beneficio espiritual. Y yo pienso, wow, Señor, esto es muy cierto. Muchas veces Dios nos tiene que pasar por situaciones, aunque hagamos las cosas bien. Dios permite que pasen situaciones para mostrarnos, enseñarnos que quizás hay algo muy oculto en nuestros corazones, para mostrarnos que quizás hay cosas que de la única manera que se puedan revelar es cuando pasamos por esa situación. Y fue exactamente, Job tuvo que llegar hasta este punto. Suena un poco como, wow, esto es muy fuerte, pero si lo vemos ahora desde el punto, Job nunca hubiera podido ver que quizás había orgullo en su corazón si no hubiera pasado por una situación tan profunda como esta. Y es exactamente lo mismo si lo comparamos con algo material, con el oro. La única manera para que el oro sea oro es cuando se somete al fuego. Y hay un verso en Primera de Pedro 1:7 que dice, para que sometida prueba vuestra fe, saque el oro, el cual aunque perecedero, es decir, algo material, se prueba con fuego y se hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En pocas palabras, Dios nos dice, ustedes son oro para mí,
pero no el oro de lo material, sino del valor. Entonces Dios dice, como yo los valoro, porque yo los creé, necesito pasarlos a pruebas muchas veces, aunque ustedes hagan lo correcto delante de mí, porque les quiero mostrar que hay cosas que no están bien. Y en ese momento, quizás cuando estamos en el momento de la prueba, decimos, Dios, ¿pero por qué? Entonces viene Cristo a nuestro rescate y nos dice como, hey, tranquilo, todo está bien, es necesario que pases eso, no te preocupes, yo di mi vida por ti, yo justifiqué todo en tu vida, yo perdoné todos tus pecados, pero es necesario que si tú quieres ser imitador de mí, entonces debes pasar por estos procesos. Entonces mi invitación en este día es que le podamos decir a Dios, Señor, ayúdanos Señor Jesús, a mantenernos puros y rectos delante de ti. Entonces en este día quisiera hacer una pequeña oración y le podamos decir eso a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias Dios Todopoderoso, porque hoy hemos aprendido algo tan valioso, y es que a veces es necesario, Señor, pasar por el fuego para hacer oro, para hacer eso que tú tanto anhelas de nosotros, y quizás solamente las circunstancias son las que nos podrán dar lo que hay y cómo tú nos quieres refinar para hacer ese oro que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, ayúdanos a dejarnos moldear por ti, aunque a veces duela el proceso, Señor. Pero ayúdanos a mantenernos y que siempre, Señor, entendamos que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien, porque queremos presentarnos como siervos aprobados delante de ti. Guárdanos aún de nuestros pecados ocultos y que nunca el orgullo, Señor, se enseñoree de nosotros. En el nombre de Jesús yo te lo pido con todo mi corazón. Te damos la gloria, la honra, la adoración y la exaltación. Solamente a ti, Señor, porque solo tú la mereces. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, qué gran banquete el Señor nos ha dado hoy. Entonces te animo a que confiemos siempre en esa voluntad y los planes perfectos del Señor. Espero que tengas un grandioso día, o si ya lo tuviste, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.